Yo dije, ¿qué hago para poder predicar hoy? Pero el Señor, esta semana tuve una experiencia con Él muy bonita y entiendo que de parte de Dios quiere hablarles acerca de esto, del camino que tenemos que llevar todos hacia la salvación. Así que repita conmigo, el camino hacia la salvación. Ok, vámonos a ver Génesis capítulo 12, versículo 12. Dice, si usted no lo tiene por ahí, pues ahí está en la pantalla, léalo conmigo, por favor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación, que repita fuerte conmigo, grande, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites estar hablando de un tema que seguramente nos va a ser de bendición. Queremos pedirte que venga tu rema sobre nosotros, que nos ayudes a poder recibir tu palabra con gozo, con alegría, que nosotros podamos tener ese aprestamiento para escuchar tu palabra y poderla poner en práctica. Hoy, Señor, predispongo mis oídos, mi pensamiento para poder captar lo mejor de esta palabra. Y también personalmente aquí están mis labios y mi espíritu para que hables a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Algunos de ustedes quizás estarán preguntando qué tiene que ver el camino hacia la salvación con el versículo que acabo de leer. Normalmente este versículo es aplicado en un contexto de bendiciones, en un contexto de algunas hazañas que tuvo que ver con la fe de nuestro muy amado y recordado históricamente el personaje del patriarca Abraham. Sin embargo, lo quise tomar como un punto de partida porque entiendo de que hay un personaje muy parecido a nosotros en el día de hoy como lo es Abraham, y quisiera tomarlo como base para el camino hacia la salvación. Entonces, de alguna manera, si hablamos de salvación, todos sabemos que salvar es privar a alguien de que pase alguna consecuencia o algún acontecimiento. Cuando dice, te salvaste vos, les estamos diciendo, te libraste, evitaste el fracaso, evitaste el percance. Entonces el camino hacia la salvación que el Señor nos ofrece, todos sabemos que es un camino hacia la vida eterna, pero también es un camino hacia la vida plena. Y a veces se nos olvida que la vida plena y la vida eterna son una. Lo único que una es manifestada en la tierra y la otra es manifestada en el cielo. Pero Dios no nos ofrece una vida a medias. Diga conmigo, Dios me ofrece una vida manifestada aquí y ahora, y también en la vida eterna. Amén. Entonces me llama mucho la atención cómo Dios habla con Abraham y le dice estas palabras: haré de ti una nación grande. En otras palabras, Dios no le está hablando ahí, pastor, a Abraham del cielo, le está hablando de la tierra. Hermano, la primera palabra que el Señor declara como bendición para Abraham es que hará de él una nación grande. En otras palabras, Dios le está prometiendo descendencia, le está prometiendo hijos, nietos, bisnietos. Recuérdese que paralelo a esto hay un versículo que dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, la manera en que Dios le pide a Abraham, vete de tu tierra porque te voy a dar hijos, te voy a dar nietos, voy a hacer un nuevo pueblo de tu linaje. Pero ese nuevo pueblo que el Señor le prometía también le dice que iba a ser grande. En otras palabras, Dios no le dice andate y simplemente voy a hacer algo chiquito contigo. Le dice voy a hacer algo grande contigo. Al mismo tiempo dice y te bendeciré. Y ahí voy a ver un poquito más de la manera alegórica el asunto. Hay cosas grandes pero no bendecidas. Hay familias numerosas pero no bendecidas. Y hay familias
minoritarias pero bendecidas. Hay familias grandes pero bendecidas. Y yo, como personalmente les digo, yo no quiero una familia pequeña. Yo quiero una familia grande y bendecida. ¿Y usted también? Diga conmigo, yo quiero una familia grande y bendecida. ¿De qué chiste tiene tener 10 hijos, 15 hijos la persona y todos andan pidiendo un quetzal? Necesitamos hijos bendecidos, ¿verdad, hermanos? Entonces, mire qué bonito. El camino hacia la salvación que Dios le ofrece a Abraham inicia con un nuevo pueblo, un pueblo bendecido. Pero también le dice: engrandeceré tu nombre. Y la palabra engrandecer tu nombre es la palabra fama, darse a conocer, que llegue a los oídos de otros. Y muchas veces, no me dejará mentir usted, que hay familias bendecidas que se dejan notar en la sociedad. Al mismo tiempo le dice: y serás bendición. Una cosa diferente es que yo sea bendecido y otra diferente es que yo sea de bendición a otros. Hay gente que es muy bendecida, pero pero no son de bendición. Pero hay otros que son bendecidos, pero también son de bendición. Así que diga conmigo: yo soy bendecido, pero también soy de bendición. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor fuerte, por favor? Ahora, hasta ahorita aparentemente acabo de predicar un mensaje con otro tema y otro versículo. Téngame paciencia. Cuando yo me pongo a pensar en el camino hacia la salvación, me pongo a ver un poquito a Taré. Mire, Taré, según las excavaciones que se han hecho en Ur, dice que es una de las ciudades que la cultura de aquella civilización en la época de Abraham era una estructura socio-religiosa muy compleja. En otras palabras, era una sociedad muy desarrollada. Donde vivía Abraham era una tierra donde, vamos a ejemplificarlo así, como que él se fuera a vivir a la capital en relación a desarrollo de provincia y capital. Usted sabe que ahí hay muchas más oportunidades, ¿verdad? Entonces, también era una sociedad muy desarrollada en cuestión a escritura, en cuestión a las matemáticas. Hay escritos que se han hallado de tablas de multiplicar de ese tiempo. Por tanto, que Dios le diga a Abraham: vete de tu tierra, es complicado, porque le está diciendo: vete del desarrollo, vete de la ciudad donde tiene las papas cerca, tiene los pepinos cerca, puedes ir allá a la carnicería cerca, vete de todo lo que tienes acomodado. Pero también una de las cosas que pudo haber sido complejo para Abraham, el haber dejado esta civilización para irse a una nueva tierra, es el hecho de que, según el libro Nimrod, del cazador bíblico, es un libro que no tiene mucho nexo con el término bíblico, pero sí dentro del contemporáneo de Abraham. Dice que Taré era un hombre pudiente, es decir, el papá de Abraham era un hombre que tenía nexos con el ejército, con las fuerzas armadas de Ur. En otras palabras, el papá de Abraham era una persona de cuello, de respeto con el gobierno, era una persona que le podía hacer un comodín al hijo para que el hijo ya siguiera los pasos de papá tranquilos. Este libro también menciona que él estuvo involucrado en negocios de vender ídolos. Es decir, Taré tenía locales comerciales con ídolos colocados ahí para que pudieran vender a la sociedad. Entonces, era una persona de negocio. Diga conmigo: era una persona de negocio. También era una persona de influencia. En otras palabras, si Abraham hubiera decidido quedarse, él tenía una herencia de por sí que poder recoger. No voy a ahondar mucho en este tema porque no es en lo que me quiero meter. Este tema nos lleva hasta un punto bien complicado de la vida de Abraham, pero no es ahí donde quiero ir, sino es al punto de que él tuvo la oportunidad de quedarse en Ur. Pero en Ur adoraban a la luna, adoraban al sol,
miraban cosas del zodiaco, de cosas de las estrellas. Sin embargo, Abraham conoce al Señor. Y cuando Abraham conoce al Señor, yo me puse a pensar, ¿y de dónde Dios se le manifestó a Abraham? El asunto es que Taré viene siendo como la octava genealogía de Noé. Entonces Dios busca la oportunidad de lograr llegarle a Abraham y de lograr nuevamente tener una relación con su linaje. ¿Ya se dio cuenta qué bonito? Taré ya estaba perdidísimo. Él era idólatra, él estaba en otro tipo de asuntos. Pero Dios, con la civilización dada a Noé, busca la oportunidad y se llega a meter a Abraham y se encuentra con Abraham. Entonces Abraham tiene dos decisiones que tomar: el camino de la idolatría o el camino hacia la salvación. Ahora va a decir usted, ¿y de qué lo salvó el Señor? Si le está diciendo, vete de tu tierra desarrollada, vete de tu parentela, de tu herencia, vete de tu familia de buen porte y vete a un lugar que no conoces a fundar una nueva familia. Realmente, aparentemente no le está ofreciendo algo llamativo el Señor, ¿verdad? Pero gracias a que Abraham tomó esa decisión, yo puedo decirle que lo primero que admiro de Abraham es que creyó una promesa hecha por Dios. Diga conmigo, Abraham creyó la promesa. Lo segundo es que Abraham obedeció el llamado. En otras palabras, hermanos, Abraham tuvo la oportunidad de recibir la palabra que se le fue dada en el desierto, pero también tuvo la oportunidad de decirle, no, Señor, yo aquí me siento cómodo. ¿Qué tal si intentamos tener una relación aquí dentro de mi familia? Pero le iba a ser difícil, porque muchas veces las prácticas familiares nos es difícil mantener una relación con Dios en medio de tanto caos. Ayer, por ejemplo, yo preparé un altar para el Señor en una de las calles de una de las ciudades aledañas. Y me fue bastante complicado generar un ambiente de adoración porque como a 100 metros había una persona con todo volumen, unas rancheras. Como a los 100 metros del otro lado, otra persona dándole todo volumen a las rancheras. Y solo nos callábamos nosotros con la alabanza y aparecían las del otro lado. Y era un complicado ambiente espiritual que estábamos viviendo porque nosotros decíamos altísimo y por otro lado le sonaban unas que no las voy a repetir. Pero en medio de eso me vino a la mente la situación que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra hacia el camino de la salvación. Porque a veces es complicado adorar, es complicado tener una relación con Dios en medio de tanta situación de paganismo que a veces podamos vivir en el entorno. Haciendo lo mismo que hacen nuestros padres, si ellos no son cristianos, es difícil tener una relación con Dios. Por ende, me impresiona que Abraham obedece al llamado de apartarse de la cultura de sus padres y apartarse para Dios. Diga conmigo, es importante apartarme para Dios. Pero la tercera cosa que me llama la atención es que él permaneció en la promesa. Permanecer en la promesa, aun cuando la promesa nunca llegó aparentemente, eso es de una persona que caminó hacia la salvación, aun cuando no vio todas las promesas cumplidas. Por ende, hermanos, la historia de Abraham es una tremenda actitud de fe, de valentía, de perseverancia. Se atrevió a querer una palabra que no vio manifestada, pero vivió en ella todo el tiempo. Sin embargo, cuando yo empecé a predicar, a preparar esta prédica, dije: Señor, pero ¿por qué voy hacia ahí? ¿Por qué mi espíritu me trae nuevamente a Abraham? Y entonces, realmente me llama la atención lo que el Señor me mostró a través de este pasaje. Y es que Abraham, ¿cuál fue el chiste de que él se saliera de su tierra y de su parentela para poder servirle al Señor? En primer lugar, él cambió su manera de pensar.
El camino a la salvación nos ofrece un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Abraham en su tierra y en su parentela conocía de ídolos. No los adoraba, pero los conocía. Pero en el momento que él se aparta para Dios, empieza a conocer más a Dios. Entonces diga conmigo, cuando yo vengo al Señor, debe de ocurrir un cambio de mentalidad en mí. Tengo que dejar la idolatría. Amén. Además de eso, el conocimiento de Dios que adquirió Abraham es impresionante. Abraham aprendió a conocer a Dios en un nivel de revelación impresionante, hermanos. A raíz de que Abraham se apartó de las costumbres del pecado, tuvo una amistad con Dios. ¿Cuánto les gustaría ser amigos de Dios? Entonces apártese del pecado. Amén. Diga conmigo, para tener una amistad con Dios, debo de apartarme del pecado. También al haber dejado la tierra de toda esa idolatría, a él le trajo una bendición para su generación. Mire qué importante que la generación de Noé ya iban por la número 8 y ya estaban perdidos entre los ídolos. Pero a raíz de que Abraham decide dejar su tierra y su parentela y formar una nueva familia, hasta hoy las naciones son benditas gracias a esa decisión que él tomó. Dígame usted si eso no es un camino hacia la salvación entonces. ¿Por qué el camino hacia la salvación? Porque fue salvo él y han sido salva su familia también. Entonces, el estar usted aquí sirviendo hoy en la iglesia, sentadito, escuchando un mensaje, puede ser que anterior a usted no hayan personas que han servido al Señor, pero por consecuencia de usted apartarse del pecado y de usted proseguir hacia el camino de la salvación, no solo usted va a ser transformado, sino también su generación. Pensé que le iba a gustar esto. Yo me atrevo a creer que mi generación será bendita en el nombre de Jesús. Ahora, la clave está en apartarse. Pero si usted todavía es de los que cruza un limón atrás de la puerta, no espere que su linaje sea bendecido. Si usted todavía me cuelga las tijeras, algo como en una posición rara, diga conmigo, así no. Tenemos que apartarnos de ciertas cosas. Si usted todavía me quiebra un huevito ahí en un vaso y dice a ver qué es, cómo está el huevo, no me espere bendición, por favor. Porque tiene que dejar las prácticas de los ídolos, de la brujería, de la santería y de tantas tirillas, y consagrarse al Señor, y el Señor va a bendecir su tierra y su parentela. En serio, hoy en día hay gente que el 31 de diciembre va a hacer ciertos actos con su vestimenta que no debería de hacerlos. Ojalá usted no vaya a escoger un color según lo que quiere recibir en el próximo año. Simplemente levante sus manos y dígale: Dios, tú seguirás siendo fiel conmigo. Y reprendemos cualquier práctica demoníaca que nos hayan insertado en la cultura, hermanos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. El camino hacia la salvación es un camino que no lo vamos a empezar en el cielo, lo estamos empezando en la tierra. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar de practicar cosas que no le agradan a Dios. Dígale que está a la par, por favor. Ay, tiene cuidado. Me llama la atención cómo aparentemente Abraham
no alcanzó a ver la promesa, pero sí la alcanzó a ver. ¿Hacia dónde se hubiera ido Abraham si muere en Ur? Al infierno. Pero por tal de haber él decidido cambiar, alejarse de las prácticas de la familia, estoy segurito que yo me voy a tomar un café con Abraham en el cielo y le voy a decir: te la echaste buena, hermano. Cambiaste el rumbo de la humanidad. Cambiaste el rumbo de tu linaje. Solo con haberle creído una palabra a Dios, estás en el cielo. Tu hijo le creyó a Dios. Tu nieto entendió que los ídolos no eran correctos y hasta le pidió a su familia que se quitaran los ídolos y que los escondieran. A raíz de que una persona decide cambiar, toda la generación va a cambiar en el nombre del Señor. Repita conmigo: mi casa y yo serviremos al Señor. El camino hacia la salvación del cristiano, entonces, ya vimos que Abraham logró ser salvo y su familia sigue siendo bendecida hasta el día de hoy. Nosotros hemos sido llamados a amarle, hermanos. En Mateo capítulo 22, sus versículos 36 al 38, dice: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, le preguntan a Jesús. Y él les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo coloca en grande, con mayúsculas, con todas las diéresis posibles, lo coloca con lo mejor del siglo. Dice: este es el grande y primer mandamiento. En otras palabras, si yo no estoy amando al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, yo todavía no estoy entrando a mi camino hacia la salvación. Diga conmigo: yo debo de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No voy a ahondar mucho en esos tres puntos porque tengo corto mi tiempo, pero investigue cómo hay que amar al Señor con el corazón, cómo hay que amar al Señor con el alma y con la mente, y usted se va a dar cuenta que eso absorbe un comportamiento completo de lo que nosotros somos para el Señor. También el Señor nos pide que demos frutos. El camino hacia la salvación de nosotros debe de dar frutos. Nosotros tenemos que dar fruto. De hecho, así dice Juan 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo va a permanecer nuestro fruto? Apartándonos del pecado. Si no, no va a pertenecer nuestro fruto. Una planta enferma no da frutos, hermano. Y si da fruto, los da con gusanos. Pero ¿cómo permanece el fruto? En santidad, apartados para el Señor. Amén. Y por último, el Señor nos llama a ser salvos. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Pero esto fue lo que me llamó la atención de este pasaje cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oiga esto, nos fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, toda esta gente, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Elías, nos están confirmando lo que Dios ya dijo. Entonces, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si toda esta gente en el canon bíblico ya nos testificó de lo que Dios hizo con ellos, si nosotros aún así nos perdemos, nuestro camino hacia la salvación está errado. Ellos no tenían una Biblia y aún así se salvaron.
Nosotros tenemos ya 66 libros en una enciclopedia. Sería una pena que no nos salvemos si el camino a la salvación ya lo tenemos trazado. Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. Entonces diga conmigo, yo debo de escudriñar las escrituras, porque ahí está el camino hacia la salvación. No faltará el teólogo que me quiera decir de que el camino hacia la salvación solo es Jesús. La salvación se pierde, hermanos. Jesús la da, pero uno la puede perder con su comportamiento, con sus prácticas hipócritas de vida. Uno la puede perder. Hay teología que dice que la salvación no se pierde. Ojalá no se pierdan ellos con toda su ideología. Pero yo estoy seguro que el camino hacia la salvación es un camino difícil, pero no imposible. Pero solamente tomados del Espíritu Santo y renunciando a esta manera antigua de vivir, nosotros vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida. El Señor nos llama a no actuar como los del mundo. Por eso Dios le pide a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Porque le dice: yo no quiero que tú actúes como los de Ur, estando conmigo, pero actuando como los de Ur. Diga conmigo: yo estoy en barrios, pero no estoy practicando el pecado que se practica en barrios. Yo soy de Guatemala, pero no estoy aprobando pecados que el gobierno esté determinando. No soy partícipe de las maldiciones que se estén decretando, porque yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Ahora, si usted le está dando confianza a ciertos políticos para que hagan lo que quieran, y es otro rollo. Pero si usted está diciendo: Señor, yo estoy aquí camino hacia la salvación, yo estoy de paso en este mundo, por ende yo no hago partícipe de ninguna práctica. Ay, es que solo son cositas culturales en la concha acústica. Voy a ir a ver y allá están las marimbas cantando canciones. Usted no pertenece a este mundo. Ay, es que solo son actos cívicos. Usted no pertenece a este mundo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Para algunos pareceremos ridículos, hermanos. Qué más ridiculez que Abraham llegue y le diga: papá, me voy a ir. ¿Y para dónde te vas? Para el desierto. Qué más ridiculez pudo haber pasado el muchacho cuando simplemente se va a la tierra del nunca saber, nunca se ve, nunca saber qué va a pasar. Porque hasta lo que es Josué logró ver la promesa. Él nunca la vio, pero se atrevió a creer una palabra. Diga conmigo: aunque yo no vea todo lo que Dios me prometió, yo le voy a seguir creyendo a Dios, porque voy camino hacia mi salvación. Amén. Tal vez me regalan un fondito de piano ahí, por favor. A manera de aplicación y cierre de este mensaje, nosotros somos igualitos que Abraham. Por ende tenemos que creerle las promesas a Dios. Tenemos que obedecer si Dios nos dice: apártense del pecado, porque ese es el camino hacia la salvación. Y tenemos que permanecer en la promesa aunque Dios no haya venido todavía. Hay quien se mete con todo al evangelio y 6 meses después: el Señor no viene, me voy a echar otro ladito por ahí. Señor, allá en la discoteca voy a estar. Cuando ya vayas a venir me avisas para venir, ¿me oíste? Hay gente que simplemente no viene al culto porque le llegó un familiar, que porque le duele el pelo, que porque le crecieron las uñas, que porque se le rajó un vestido y era el único que tenía para venir. No se han dado cuenta. Estos hermanos, pues ustedes no, que el enemigo busca un achaquecito, chiquitito a veces. A veces es que no encuentra las llaves y de las llaves se hace un gran pleito familiar y ya no, vamos al culto mejor. El camino hacia la salvación es complicado, pero si Abraham permaneció, usted puede permanecer. Yo puedo permanecer.
Aunque lo traten de cultero, véngase a la iglesia. Aunque digan, vos solo en la iglesia querés pasar. Sí, porque yo voy camino hacia la salvación. Vos solo orando querés pasar. Sí, porque voy camino hacia la salvación. Ay, ya no leas tanto la Biblia. Eso es lo que me está revelando el camino hacia la salvación. Estoy permaneciendo en la promesa que el Señor me hizo, que un día vendría por mí, y yo sé que va a venir por mí. Pero ahora usted va a decir, pero ¿y el rapto y las bendiciones? Es que las bendiciones te alcanzarán todos los días de tu vida. Usted por bendiciones no tiene que pedir, las bendiciones lo van a alcanzar. Usted va a ir para allá y las bendiciones lo van a ir siguiendo. Cuando usted y yo nos apartemos para el Señor, todo lo que nosotros pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. El Señor será haciendo en nosotros toda aquella clase de bendiciones. Diga conmigo, yo no tengo que preocuparme por las bendiciones. Tengo que preocuparme por apartarme para Él. Es al revés el camino, hermanos. A veces nos preocupamos tanto por las bendiciones. No se preocupe por las bendiciones. Preocúpese por santificarse y Él le va a traer toda clase de bendiciones. No es fácil tener que renunciar a un mundo donde nuestros padres, abuelos, cultura y religiones están inmersos. Tampoco es fácil obedecer un llamado de apartarse. No es fácil permanecer enfocados en nuestra salvación. Pero la salvación es personal. Padre, yo no veo a Abraham diciéndole, papito, ¿será que te vas conmigo? Porque Dios me dijo que me tengo que ir. Dios le dijo, vete, y él se fue. La salvación es personal. En otras palabras, voy a decir una palabra que me va a doler, porque yo también tengo familia que no le sirve al Señor. Pero si ellos se quedan habiendo escuchado la palabra, será muy asunto de ellos. Pero usted luche por irse de todas las prácticas del enemigo, porque vamos para el cielo. Luche por apartarse, luche por santificarse. Si en su familia nadie quiere, hágalo usted, porque un día estaremos cara a cara y todos daremos cuenta personalmente delante de Dios. Abraham le creyó él a Dios. Diga conmigo, yo tengo que creerle a Dios. Y aquí voy a decir una cosa que, perdónenme por favor. Hijos, no desmayen en la fe por problemas de sus padres. Padres, no desmayen en la fe por problemas de sus hijos. Que porque los ofendió una tía, no desmayen en la fe. Problemas familiares habrán siempre. Porque recuérdense que familia somos, pero lamentablemente no servimos al mismo Dios. Pero no desmayen en la fe, porque la salvación es personal. No se habla de cuánta familia dejó Abraham, pero sí se habla de cuánto hizo Dios con él por haberle obedecido. En otras palabras, hermanos, Dios no quiere salvarnos de la muerte. Dios quiere bendecir nuestro destino, nuestro futuro, si nos apartamos del pecado. Diga conmigo, Dios quiere bendecir mi futuro. Muchos hijos en este tiempo se están desanimando al ver que sus padres no son cristianos. Oren por ellos, pero sigan adelante. Voy a repetirlo una vez más. Muchos hijos se están desanimando de venir a la iglesia porque han rogado a sus padres que vengan y no vienen. Sigan adelante, hijos, por favor. No se desanimen, porque la salvación es personal. Y hermanos, quizás usted ha rogado a toda su familia para que venga y no viene. Sigan adelante, por favor, porque la salvación es personal. Dios en su momento va a tratar con ellos, lo dijimos el domingo pasado. Pero usted y yo no podemos desmayar
y dejar de descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amados, Abraham nos enseña que sí se le puede creer a Dios. Diga conmigo, por favor, si Abraham le creyó a Dios, yo también le voy a creer y voy a caminar hacia la salvación. Lea conmigo la conclusión, por favor. El camino de la salvación para Abraham significó dejar de vivir bajo maldición, bajo idolatrías que sus padres habían adoptado, que habían corrompido el linaje. Significó tener que apartarse de sus padres, enfocarse en su propio cambio de futuro. Para nosotros en este tiempo, seguramente significa lo mismo, hermanos. Si nuestras generaciones pasadas no fueron conforme al corazón de Dios, quizá debamos nosotros marcar la diferencia. El camino de la salvación para Abraham significó volver a empezar una aventura, un desierto, pero logró cambiar su historia y la de sus hijos, la de sus nietos, y en él son benditas las familias de la tierra. Quizá el camino de la salvación para nosotros presente tener que dejar muchas prácticas, pero a cambio de eso, Dios nos ofrece una vida nueva aquí en la tierra, pero una vida eterna también. Hermanos, el día lunes yo publiqué en una de las redes sociales un mensaje dormido. Alguien en broma me dijo: no deje el teléfono cerca de la cama. Pero yo sé por qué dije, me impresionó este mensaje. Y el mensaje que publiqué fue el siguiente: el camino de la salvación es un laberinto que solos tendremos que atravesar con la ayuda del Espíritu Santo. No existe ningún atajo para entrar al cielo, ni cuello con nadie para que nos dejen entrar de cuates. Pero lo que usted no sabe es que anteriormente a eso, yo me soñé que estaba con un grupo de gente y llegó mi mamá y me dijo: hijo, el momento llegó. No te vayas a preocupar por mí, ni por Karen, ni por tu papá, ni por nadie de nosotros, porque todos vamos a luchar porque el momento llegó. Yo vi que la tierra empezó a estremecerse y vi que mi mamá salió corriendo para allá y yo de repente ya no vi a mi familia. Pero yo de repente me olvidé que tenía familia y solo quería salvarme, y vi que iban unos corriendo para allá y yo empecé a correr y a correr y a correr y a correr. Y cuando volteaba a ver, miraba que la tierra se abría y quemaba a la gente y un gran estruendo. Y algunos decían: corran porque nos atrapa. Y en ese momento oí las palabras de mi mamá nuevamente, que me dijo: hijo, lucha por salvarte vos, todos nos vamos a salvar, dale, dale, corre, hijo. Y empecé a correr y a correr, y mientras más fuerte corrí, cuando sentí, empecé a volar. Me levanté como corriendo, como que era una avioneta, ¿sí ve? Y empecé a volar, y cuando empecé a volar vi la ciudad llena en llamas. Y entonces me soñé predicando esto precisamente, y entendí que Dios nos quería hablar. Hermanos, es tiempo ya de empezar a enfocarnos en el camino de la salvación. Es un laberinto, lo sé, porque a veces vamos para acá y creemos que vamos bien, y de repente el camino va para acá y el camino va para allá. Pero les tengo una gran noticia. ¿Sabe qué es lo único que hace a la policía atrapar a los ladrones rápidamente? No es que sean ágiles con las patrullas, es que tienen fuerza aérea. Y mientras las patrullas van por tierra, en el camino, por aire, van los helicópteros vigilando. Usted y yo, quizás por tierra vamos y no miramos todo, pero el Espíritu Santo, que todo lo ve, nos va guiando hacia el camino correcto.
Y si hoy Él le hizo sentir a usted que tiene que renunciar a ciertas prácticas para ser salvo, yo le voy a pedir que se ponga de pie.